Jamás imaginé que una tranquila tarde de martes en casa pudiera cambiar mi vida por completo. Me llamo William y, a simple vista, parezco un tipo normal. Trabajo en marketing para una empresa tecnológica mediana y me paso el día gestionando correos electrónicos, reuniones y plazos de entrega. Para mis compañeros, soy eficiente, fiable, quizá incluso un poco aburrido. Pero tras las paredes de la oficina, guardo un secreto, una parte de mí que rara vez le confieso a nadie, ni siquiera a mi esposa, Isabella. Desde adolescente, me ha atraído el arte del travestismo. No se trataba de rebeldía ni de escandalizar a nadie, era una pasión silenciosa y personal. La sensación de la tela suave, el sutil aroma de un perfume delicado, la emoción de calzarme unos zapatos que resonaban en el suelo de madera, todo ello despertó en mí una parte que jamás podría expresar en mi vida cotidiana. Durante años, lo mantuve oculto, por miedo al juicio, al ridículo o, peor aún, a perder a mis seres queridos. Isabella, mi esposa, es increíble de maneras que aún me cuesta expresar. Es segura de sí misma, radiante e intuitiva, a veces, incluso de forma inquietante. Cuando nos conocimos, me cautivó su energía, su capacidad para hacer que todos a su alrededor se sintieran vistos. Pero también había algo travieso bajo su apariencia refinada, una sensación de que entendía mucho más de lo que dejaba ver. Esa era parte de la razón por la que me sentía seguro a su lado, aunque siempre un poco inquieto. Nunca le conté que me vestía de mujer. Todavía no. En parte porque temía que no le entendiera, en parte porque ni yo mismo estaba seguro de entenderlo del todo. Nuestro hogar es un apartamento acogedor y moderno en una zona tranquila de la ciudad. Está lleno de luz cálida y texturas suaves, alfombras mullidas, sillones acolchados y el tenue aroma de las velas de vainilla que tanto le gustan a Isabella. Es perfecto para guardar secretos, al menos hasta que empiezan a sonar con más fuerza de la esperada. Esa noche, el apartamento estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj. Isabella había ido a visitar a su hermana y prometió volver a las 9. Tenía esas preciosas horas para mí solo, un respiro que había anhelado pero que nunca me había atrevido a disfrutar plenamente. Recientemente había recibido un paquete, envuelto en un brillante papel dorado, sin ninguna nota. Su llegada despertó en mí una mezcla de curiosidad y aprensión. Dentro había una pequeña caja de intrincado diseño, con delicados grabados que parecían cobrar vida, formando patrones que me marearon. En la tapa, un tenue brillo reflejaba la luz, casi como si me guiñara un ojo. El corazón me latía con fuerza. No tenía ni idea de dónde venía ni quién lo había enviado, pero algo en él me atraía, prometiéndome emoción, misterio y quizá peligro. No pude resistirme. La caja se abrió fácilmente, dejando ver un pequeño frasco lleno de un líquido que brillaba como la luz de la luna. El aroma era tenue pero embriagador, dulce, floral y extrañamente electrizante. Junto al frasco había una pequeña tarjeta con unas palabras escritas en elegante caligrafía. Para quien desee verse a sí mismo con sinceridad. Bebe y déjate envolver por tu magia. Mi pulso se aceleró. ¿Era esto una broma? ¿O el destino había decidido intervenir finalmente en mi vida secreta? Me quedé mirando el frasco, temblando entre miedo y la anticipación. En el fondo, sabía lo que quería. Cruzar la línea entre la fantasía y la realidad, explorar esa versión de mí misma que solo cobraba vida entre susurros y sombras. El riesgo me emocionaba. ¿Y si no había vuelta atrás? ¿Y si Isabella regresaba antes de tiempo? ¿Y si descubría mi secreto de una forma inesperada? Cada pensamiento racional me advertía del peligro, pero la tentación era irresistible. De repente, mi apartamento se sintió más pequeño, casi como si las paredes se inclinaran hacia mí, observándome. No podía sacudirme la sensación de que ese momento marcaría el comienzo de algo irreversible. Lentamente, tomé el frasco y lo destapé. El líquido captó la luz, brillando con un resplandor extraño, casi de otro mundo. Dudé, sintiendo el peso de mi decisión oprimirme. Luego, con mano temblorosa, me lo llevé a los labios y bebí. De inmediato, una calidez me invadió, un cosquilleo en la piel como la suave caricia de los dedos de un amante. Mi visión se nubló, luego se aclaró, los colores se intensificaron de maneras que nunca antes había notado. Mi corazón latía más fuerte de lo normal, cada latido resonando en mi pecho como un tambor. Sentí una atracción, suave, insistente, hacia algo dentro de mí que nunca había dejado aflorar por completo. Tropecé levemente, apoyándome en el borde del sofá. Mi reflejo en el espejo al otro lado de la habitación me dejó sin aliento. Los cambios fueron sutiles al principio, rasgos más suaves, pestañas más largas, piel más tersa de lo que recordaba.
Pero entonces la transformación se aceleró, remodelándome, refinándome, resaltando partes de mí que siempre había ocultado. Sentí un nudo en el pecho, mis caderas se curvaron suavemente y mi cabello cayó en ondas sobre mis hombros. Me parecía a alguien que conocía pero a quien nunca había visto, la persona que siempre había imaginado pero en la que nunca me había atrevido a convertirme. Y en ese instante, sola bajo la cálida luz de mi sala, comprendí la verdad. Esto no era solo magia. Era una invitación, una prueba, y no tenía ni idea de si estaba preparada para lo que vendría después. Al tocarme la cara, al ver mi nueva forma reflejada en el espejo, sentí una mezcla vertiginosa de miedo, emoción y anticipación. El apartamento se sentía a la vez más seguro y más peligroso que nunca. Isabella volvería pronto, y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. La pregunta no era si me aceptaría, sino si algún día podría recuperar la vida que tenía antes. El apartamento parecía tener vida propia. Cada sombra se alargaba más de lo debido, cada crujido del suelo resonaba con los latidos acelerados de mi corazón. Llevaba horas dando vueltas, suspendida entre la euforia y el terror, cuando lo oí, un golpe sutil y deliberado en la puerta. Me quedé paralizada. Se me cortó la respiración y, por un instante, me convencí de que no podía ser Isabella. No debía regresar hasta dentro de horas. Sin embargo, ese golpe, lento, deliberado, casi como si lo supiera, me heló la sangre. Miré al espejo, mi reflejo me devolvía la mirada, con los ojos muy abiertos por el miedo y la emoción. Mis tacones resonaron suavemente mientras me acercaba de puntillas a la puerta, cada movimiento calculado con precisión. «William», llamó una voz familiar desde el otro lado. Me estremecí. Isabella había regresado antes de lo previsto. El corazón me latía tan rápido que lo sentía en la garganta. No tenía tiempo para volver a la normalidad, ni forma de ocultar la transformación que ahora definía cada curva y línea de mi cuerpo. Intenté calmarme, forzando una tranquilidad que no sentía. «Isabella, ¿qué haces en casa tan temprano?» Mi voz tembló ligeramente, delatando mi pánico. Hubo una pausa. Luego se abrió la puerta. Entró y sus ojos se clavaron inmediatamente en mí. Por un instante, un silencio denso y asfixiante se extendió entre nosotras. Su mirada recorrió el vestido, los tacones, el maquillaje impecable y la peluca que enmarcaba mi rostro como un halo. Podía ver la curiosidad, la sorpresa, la pregunta tácita formándose en sus labios. «Tú, cambiaste», dijo finalmente, con voz tranquila pero destilada de intriga. O debería decir, ¿te transformaste? Tragué saliva con dificultad, sin poder articular palabra. La tensión era insoportable, me palpitaban los nervios. Mi secreto, mi mundo privado, celosamente guardado, ya no me pertenecía solo a mí. Isabella se acercó, examinándome como si viera un rompecabezas que pretendía resolver. Esto no es solo travestismo, ¿verdad? Su mirada se suavizó ligeramente, pero había un destello de algo más. Diversión, quizá incluso admiración. Negué con la cabeza, incapaz de hablar, sintiéndome expuesta de una forma que jamás había imaginado. La emoción de la transformación, que me había embriagado cuando estaba sola, ahora se sentía como caminar sobre una cuerda floja al borde del abismo. Un paso en falso, una mirada suya, y todo podría desmoronarse. Entonces sonrió, una sonrisa lenta y cómplice. «William, o debería llamarte Williama». Se me revolvió el estómago. El nombre me impactó como un rayo, confirmando lo que temía y, en secreto, deseaba. Isabella no solo presenciaba la transformación, la aceptaba, incluso jugaba con ella. El suspense pasó del miedo al descubrimiento, la anticipación, una emoción peligrosa a la que no estaba preparada para enfrentarme. Me rodeó con la mirada, absorbiendo cada detalle. El vestido, los tacones, el maquillaje. «Estás increíble». Su voz era una mezcla de admiración y picardía que me aceleró el pulso. «Pero dime, ¿cómo ha pasado esto? ¿Magia?» Dudé, sin saber si debía confesar la verdad. ¿Podía contarle sobre el frasco, el líquido brillante que había despertado esta versión de mí? ¿O debía dejarla creer que era otra cosa? ¿Un capricho repentino? ¿Una habilidad secreta que desconocía? Antes de que pudiera contestar, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era una notificación de mi vecino. No quería llamar antes, solo vi a alguien en tu apartamento. ¿Está todo bien? El pánico se apoderó de mí. La mirada de Isabella se clavó en mi rostro, aguda y calculadora. ¿Alguien te vio? Asentí con la cabeza, intentando mantener la compostura. Sí, creo que solo era un vecino.
Nada grave. Sus labios se curvaron en una sonrisa cómplice. William, o Williama, nunca ha sido sutil, ¿verdad? Rió suavemente, un sonido que me erizó la piel. El suspense cambió de nuevo. Ahora era un juego, una danza peligrosa entre el secreto y la revelación. De repente, la puerta del apartamento se abrió de golpe otra vez. Mi vecino, un hombre alto con expresión curiosa, entró sin ser invitado. Disculpe, solo quería asegurarme. El momento se congeló. Mi cuerpo transformado, los tacones, el vestido, la peluca, todo estaba a la vista. El corazón me latía con fuerza y la emoción se tornó intensa, casi dolorosa. Nunca me había sentido tan expuesta, tan vulnerable, pero la adrenalina me agudizaba, me ponía más alerta. Isabella se interpuso instintivamente entre mi vista y la de la vecina. «Todo está bien», dijo con voz tranquila pero firme. «No hay de qué preocuparse». El vecino dudó un instante y luego se marchó, murmurando algo sobre tener cuidado. La puerta se cerró con un clic y volvió el silencio. Me apoyé contra la pared, temblando, con mi secreto a punto de ser descubierto. Isabella se volvió hacia mí, con la mirada intensa. «¿Entiendes lo que esto significa?» Asentí lentamente. «Yo creo que sí». «Has abierto una puerta, William, o Williama», dijo en voz baja. «Y ahora no hay vuelta atrás». No del todo, no sin consecuencias. Las palabras me impactaron más que cualquier golpe físico. La incertidumbre, la emoción, el miedo, todo se cristalizó en ese instante. Mi transformación no fue solo física, fue emocional, psicológica y completamente irreversible en su efecto sobre mi vida y nuestra relación. Quería huir, esconderme, volver a refugiarme en la comodidad de mi antigua identidad. Pero el vestido, los tacones, el maquillaje, ahora se sentían como extensiones de mí misma, no solo tela y pigmento, sino símbolos de una parte de mí que había reprimido durante mucho tiempo. El frasco mágico no solo había cambiado mi apariencia, sino que había despertado una verdad que ya no podía negar. Entonces Isabella extendió la mano y me tocó la mejilla con suavidad. «Eres hermoso», susurró. Sus dedos recorrieron la curva de mi mandíbula, hasta llegar a mi cuello, y un escalofrío me recorrió el cuerpo bajo su tacto. «Y eres mío, todo tú, pero debes entender que el mundo no será tan indulgente. Los secretos siempre encuentran la manera de escaparse, William o Williama». Sus palabras eran a la vez advertencia y promesa. Mi mente se aceleraba, imaginando las posibilidades, la emoción de vivir plenamente como este yo transformado, el peligro de ser descubierto, las reacciones de familiares, amigos, compañeros. Cada escenario estaba cargado de suspense, cada pensamiento, un riesgo que aceleraba el pulso. Llegó entonces el momento, un momento simbólico, aterrador y emocionante. Una ráfaga repentina de aire por la ventana abierta hizo que la peluca cayera, dejando ver un atisbo de mi línea de cabello. Mis manos se alzaron instintivamente, intentando atraparla. Pero la risa de Isabella resonó, suave y burlona. «No te estás escondiendo de mí», dijo, ayudándome a acomodarme la peluca. «Y no creo que quieras esconderte de ti misma tampoco». La tensión alcanzó su punto máximo. Mi secreto, antes oculto y privado, ahora estaba completamente revelado. No con el rechazo que temía, sino con una compleja mezcla de aceptación, curiosidad y suspense. Nunca antes había habido tanto en juego. Mi identidad, mi relación y la emoción de la transformación se entrelazaban en un delicado y peligroso equilibrio. Volví a mirarme al espejo y vi dos versiones de mí mismo. El William que había vivido con cautela y la Williama que prosperaba entre el secreto, la magia y el peligro. El espejo reflejaba más que una transformación física, reflejaba una elección, un camino que ya no podía evitar. Y justo cuando creía que la tensión por fin se disiparía, el timbre volvió a sonar. Esta vez, un visitante desconocido, con intenciones inciertas. El sonido resonó por todo el apartamento, agudo y estridente, un recordatorio de que nada en mi vida transformada sería jamás sencillo. El pulso se me aceleró y me di cuenta. La magia, la transformación, la emoción, aquello no había hecho más que empezar. Y la verdadera prueba, el verdadero suspense, me esperaba justo al otro lado de esa puerta. El timbre volvió a sonar, agudo e insistente, cortando el tenso silencio como un cuchillo. El pulso se me aceleró. De repente, los tacones que llevaba puestos se sentían más pesados, más inestables. Me temblaban los dedos mientras me ajustaba la peluca por última vez, intentando recuperar el equilibrio.
Los ojos de Isabella se clavaron en los míos. Su expresión era una mezcla de diversión, curiosidad y esa aguda intuición que siempre me ponía nerviosa. William, o Williama, susurró con voz baja y burlona. ¿Crees que puedes con esto? Tragué saliva con dificultad. La emoción de la transformación aún me recorría, pero ahora se entrelazaba con el miedo. Quienquiera que estuviera fuera de la puerta no sabía lo que estaba a punto de encontrar, y yo tampoco. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. El mundo se redujo al apartamento, los tacones bajo mis pies y el reflejo en el espejo que se había convertido a la vez en mi santuario y mi vulnerabilidad. Isabella extendió la mano y me tocó la mano, tranquilizándome por un instante. Pase lo que pase, dijo suavemente, lo afrontaremos juntos. Pero recuerda, la magia tiene consecuencias. Las palabras resonaron en el aire como una advertencia, y sentí su peso oprimiéndome el pecho. Quise responder, decir algo tranquilizador, pero tenía la boca seca, la voz atascada en la garganta. Lo único que pude hacer fue asentir, sintiendo la dualidad de mi ser. William, el marido precavido, y Williama, la versión transformada, vulnerable y a la vez estimulante de mí mismo. Di un paso vacilante hacia la puerta, y cada taconeo resonó como una cuenta atrás. Mi mente repasó a toda velocidad todos los escenarios posibles. Un vecino curioso, una entrega fallida, o peor aún, un desconocido que pudiera desentrañar el secreto cuidadosamente construido que había tejido. La emoción y el terror se entrelazaron, acelerando mi corazón a un ritmo casi sobrenatural. Y entonces sucedió. Una sombra apareció en el cristal esmerilado de la puerta. Se me cortó la respiración. Quienquiera que fuese, se detuvo, como si presintiera la tensión palpable en su interior. Mis dedos se cernieron sobre el pomo, indecisos. Todos mis instintos me gritaban que me escondiera, que volviera a ser quien era antes, pero otra parte de mí, la que había despertado gracias al frasco mágico, la emoción de la transformación, quería afrontarlo de frente. «William, Williama», murmuró Isabella, acercándose. Su presencia era a la vez tranquilizadora y electrizante. «Recuerda, la magia tiene sus reglas. A veces te pone a prueba de maneras que no puedes predecir». Sus palabras resonaban en mi mente mientras giraba lentamente el pomo, el mundo reduciéndose a ese único e imperceptible instante donde todo podía cambiar. La puerta se entreabrió, dejando ver una figura envuelta en sombras. No podía ver su rostro con claridad, pero sentía su mirada fija, penetrante y aguda. «¿Hola?», preguntó una voz, cautelosa, curiosa. El sonido me heló la sangre. Mi corazón latía con fuerza. Sentí el calor de la magia recorrer mis venas. La transformación seguía moldeando no solo mi cuerpo, sino también mis emociones, mis miedos, mis deseos. Ya no era solo William. Era alguien nuevo, alguien audaz y, a la vez, terriblemente vulnerable. Isabella estaba detrás de mí, con la mano en mi hombro, dándome estabilidad, pero también desafiándome en silencio a aceptar la incertidumbre. «Has abierto una puerta», susurró, «y una vez abierta, no hay vuelta atrás». Eché un último vistazo a mi reflejo, los dos, William y Williama, reflejados en el cristal. La imagen era hermosa, audaz y vulnerable a la vez. Sabía que quienquiera que estuviera al otro lado de esa puerta podía cambiarlo todo, que una mirada, una palabra, podían destrozar el delicado equilibrio que tanto me había costado mantener. Y justo cuando iba a responder a la figura en la sombra, la historia se congeló en un suspenso. La puerta se entreabrió, un resquicio de luz iluminó el rostro del desconocido, pero antes de que pudiera ver con claridad, la pantalla se puso negra. Lo último que oí fue la voz suave, casi burlona, de Isabella. «¿Estás preparado para lo que viene?».